gran epidemia en varios países y luego se ha tornado alrededor de 7 pandemias en toda la humanidad. Esas 7 pandemias han ido aquejándonos desde épocas bíblicas. El cólera en realidad ha sido definido por la OMS como una de las enfermedades más previsibles y principales en causar morbimortalidad a nivel mundial. Por lo general, hasta más de 5 millones de casos existían cada año con esta enfermedad. Esta enfermedad data del siglo XIX, donde tuvo muchas oleadas pandémicas en todas partes del mundo, desde el sur de Asia hasta el sudeste asiático, se propagó a otros continentes, siempre con el predominio de Vibrio cholerae O1 toxigénico biotipo el TOR. Estos son datos de la OPS, de la Organización para la Salud, en el año 1994 se posteaban. El cólera no fue sino identificado en el continente americano desde el 1911 al 1973, la década de los 80 casos esporádicos que hubieron en los Estados Unidos y en el Golfo de México contribuyó muchísimo a la diseminación de la 7ª pandemia a la América Latina a partir del año 1991. Es en esta fecha, en el año 1991, en que se disemina la 7ª pandemia en América Latina. Comienza en el país del Perú. La cepa epidémica que fue encontrada fue Vibrio cholerae biotipo el TOR, serotipo INAVA. Todos estos son datos que corresponden a Valdés da Pena, a Barúa, en el año 1998. 9 años después pudieron publicar todo lo que pasó por ese entonces. En el año 1992, grandes brotes existían en la América del Sur y de allí se trasladaban a otras capitales como India, Bangladesh, donde existían también la identificación de varias cepas coléricas con producción de toxina, pero que no aglutinaban con los sueros O1. Entonces se identificaron como Vibrio cholerae O139. Así fueron, la última cepa que se identificó de cólera fue identificada como Vibrio cholerae O139 en Bengal. Se cree que ha evolucionado desde el grupo 01 al no O1 por transferencia horizontal de genes para codificar factores de virulencia. Ahora, el cólera, si con nosotros comenzamos a hablar de lo que en realidad ha sido el cólera y quién lo descubrió, fue descubierta por Bouchet el año 1848. Y el año 1845, Pacini descubrió la epidemia en Florencia, en Italia, en la mucosa del intestino delgado de un paciente. Y por primera vez fue cultivado en el año 1884 por Robert Koch, quien lo denominó Vibrio coma. O sea, ¿por qué lo denominaron a esta bacteria Vibrio coma? Porque tenía un movimiento de vibración, vibrátil. Y su especie, cholerae, deriva del griego, que significa flujo bilioso o diarrea. Con todas estas nominaciones, el vibrio fue clasificado primeramente en la familia Enterobacteriaceae, pero formando parte de una subfamilia de la familia Vibronaceae, cuando existían la familia Enterobacteriaceae, la familia Vibronaceae, la familia Pasteureliaceae. Hoy sabemos que el género Vibrio es completamente fuera de las enterobacterias, ya no pertenece a la división enterobacterias y entonces se encuentra como una familia completamente diferente. Estas bacterias tienen 5 bacilos gram negativos anaerobios en 3 subgrupos, ¿no es cierto? El género Vibrio, que es el del que vamos a hablar el día de hoy, se caracteriza por estar formado por bacilos que pueden medir entre 0,5 y 0,8 milimicras de diámetro, por
1.4 a 2.6 milimicras de largo. Este bacilo gram negativo, que tiene la forma de coma, es muy móvil debido a que presenta un flagelo polar en uno de los extremos del soma bacteriano. Pueden observar en esta fotografía, que es una fotografía electrónica. Por lo general, no posee endósporas, es anaerobio facultativo y también es respiratorio y fermentativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene dos tipos de metabolismos, esta importante bacteria. Vibrio cholerae crece en medios de cultivo que tienen altos requerimientos nutricionales, como por ejemplo, por lo general crece a un pH de 7, puede vivir tolerar un pH salino hasta de 9.5, o sea, quiere decir que es extremadamente alcalino y es muy sensible a los pHs ácidos. La presencia de sal, por lo tanto, es importantísimo, es un factor de crecimiento importante para este microorganismo. La temperatura en la que el Vibrio cholera crece es en realidad cercana a los 37 grados centígrados, pero se ha visto que puede llegar a crecer inclusive en temperaturas superiores hasta los 40 grados. Vibrio cholerae tiene como estructura antigénica dos componentes principales: antígenos que se encuentran en el soma bacteriano, conocidos como antígenos osomáticos, y antígenos que se encuentran en los flagelos del vibrio, conocidos como antígenos H flagelares. El descubrimiento de estos dos componentes antigénicos ha llevado a que se le realice o se pueda realizar la clasificación para el género Vibrio en más de 155 serogrupos, según los antígenos osomáticos. Pero tan solamente de estos 155 serogrupos que han sido identificados, solo los grupos O1 y los grupos O139 se asocian con el cólera epidémico y pandémico. Y son los que hasta ahora estamos constantemente patrullando, constantemente buscándolos en los laboratorios, porque cualquier momento puede volver a registrarse una nueva epidemia con el vibrio. Y obviamente ya tendrá que ser una nueva pandemia, porque estas generalmente cuando aparece en una región comienza otra vez a tener oleadas pandémicas. Entonces hay que estar siempre vigilantes y siempre atentos. En el laboratorio en el que yo trabajaba, en el gastroenterológico boliviano-japonés, todo el tiempo estábamos siempre tratando de conseguir o ubicar otra variedad como la O139, que causó muchos problemas muchos problemas en Bangladesh. Veremos ahora que Vibrio cholerae no 1 o los vibrios no coléricos se pueden abreviar de la siguiente manera: BNCs, y hay que poderlos diferenciar de los vibrios choleraes O1s como vibrios choleraes no O1s, o vibrios no coléricos, o vibrios no aglutinables, BNAs, que pueden producir diarrea, otras infecciones, pero que no producen el cólera. Entonces son vibrios cholerae atípicos, porque se pueden encontrar en distintas partes, en distintos puntos del medio ambiente, tanto en aguas, en ríos, en lagunas, etcétera, etcétera. Y así tenemos muchas otras especies como por ejemplo Vibrio vulnificus y muchos otros que son también conocidos, pero sin ser causantes del cólera. El serogrupo O1 es importante que sepan, este serogrupo O1, que es el que corresponde a Vibrio cholerae O1, al que es epidémico y es pandémico, se puede dividir en dos biotipos: el biotipo el clásico y el biotipo el TOR. ¿Cómo hacemos esta división? Esta división se la realiza basándonos en criterios bioquímicos y criterios fenotípicos. También
Se realiza esta división gracias a que muchos de estos han sido testados para verificar su sensibilidad a la polimixina B y se han realizado también pruebas de reacción con fagos específicos. Se han hecho algunas series bioquímicas, pruebas bioquímicas como el Bosch-Proskauer y propiedades hemolíticas, y se han visto propiedades aglutinantes similares para estos biotipos. Ahora, el CDC de Atlanta, la OPS, en el año ya 1994, clarificaron todo este aspecto de la inmunogenicidad de los vibrios. Ahora, podemos decir también que la diferencia de los biotipos ha tenido una importancia epidemiológica. Gracias a que se conocen los biotipos desde el punto de vista clínico, podemos decir que no existen diferencias en cuanto a la patogenicidad, pero en cuanto a en qué países se han registrado los biotipos, podemos, por ejemplo, con mucha claridad decir que en Bolivia nosotros hemos tenido desde el año 1992, en que se registró el primer caso de cólera en Cochabamba, precisamente, se manifestó el serotipo, el TOR, el biotipo, el TOR, mientras que en el Perú se manifestó el biotipo, el clásico. Ahora, aún dentro de estos existe una diferenciación antigénica mucho más fácil de llamarla. Diríamos que los antígenos H flagelares son comunes a todos los vibrios cóleras. El antígeno O1 está presente solamente en los biotipos clásicos y en los biotipos el TOR. Los lipopolisacáridos que hacen a los serogrupos del cólera, podemos verlos como diferenciación o caracteres de diferenciación antigénica. Entonces, dentro de estos serotipos, ya sea el clásico y el TOR, el biotipo, el serotipo, el TOR, ambos presentan serotipos o GABA cuando tienen factores A y B. Generalmente se denominaron como serotipos con nombres japoneses, si observan ustedes. El INABA cuando presenta factores A y factores de tipo C. Y el ICOJIMA surge cuando tienen los tres factores, A, B, C. Nosotros hemos tenido circulando en nuestro país, Bolivia, biotipo Vibrio cholerae O1, biotipo el TOR, serotipo o GABA, en la mayor parte de los casos. Casi me atrevería a decir en un 95% de los casos. El serotipo INABA se manifestó muy poco. Sin embargo, en el Perú, ellos tuvieron en gran cantidad circulando la cepa INABA y en menor proporción el OGABA. Imagínense cómo varía de una región a otra. El serotipo ICOJIMA no se presentó en nuestro país. Bien, entonces, una vez que sabemos y conocemos la estructura antigénica, veremos cuál es la forma en que el vibrio produce esa diarrea tan temida y conocida como diarrea severa, que parece muy parecida al agua de arroz. ¿Ustedes han visto alguna vez el agua de arroz? Cuando el arroz ha cocido y está en muy pocos granos de arroz en gran cantidad de agua, ese es el aspecto exacto que tiene la diarrea de Vibrio cholerae O1. O también de Vibrio cholerae O139, que son las dos únicas cepas que pueden afectar epidemias y que pueden causar oleadas pandémicas o pandemias. No inflamatoria es la diarrea con deshidratación muy rápida, porque el vibrio posee una toxina del cólera, la toxina del cólera. Esta es una enterotoxina a nivel del estómago, compuesta por una subunidad pesada, que es la subunidad A, conocida como toxina del cólera A, y 5 subunidades ligeras de tipo B, conocidas como toxinas ligeras de tipo B. El cólera, cuando ingresa en el ser humano,
se caracteriza pues por provocar cambios que favorecen a la acción de algunas enzimas, como por ejemplo la hemaglutinina proteasa, que es soluble en agua de peptona alcalina. Y actúa principalmente sobre la subunidad A, pudiéndola separar en A1 en dos porciones, A1 y A2. Por lo general, las subunidades B son las que se unen a los receptores de gangliósidos en las células que están presentes en la mucosa del epitelio intestinal. Cuando penetra la subunidad, pero ya sabemos nosotros que cuando está presente en agua de peptona alcalina es cuando mayor se presenta la separación en las subunidades A1 y A2. A1 puede penetrar a la célula y puede estimular la producción de adenilato ciclasa. Esta estimulación de adenilato ciclasa va a producir que existan altas concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Por tanto, va a existir una alteración en el transporte activo de electrolitos en la membrana celular, va a haber una disminución de la absorción de líquidos por el intestino delgado y eso va a hacer que se expulse un volumen de líquido en el colon mayor que la capacidad misma de este intestino para reabsorber. Por lo tanto, esa diarrea es masiva, es acuosa y es muy parecida al agua de arroz. ¿Qué características tendrá entonces la enterotoxina o toxina colérica? La toxina colérica puede tener un peso molecular que oscile entre los 80.000 y 98.000 Daltons, puede tener una cantidad de proteínas en un 98%, lípidos en un 0.1% e hidratos de carbono también 0.1%. La producción de esta toxina colérica generalmente es genética, quiere decir que está relacionada con la información cromosómica del vibrión. Por tanto, las cepas que son productoras de cólera, como ser la cepa O1 o la cepa O139, pueden producir toxina o proteína citotóxica hemolicina el-TOR o hemolicina citolicina. Se han reportado también otras toxinas, la toxina de Shiga, que es muy similar a la toxina que produce Shigella, por eso se conoce con el nombre de toxina de Shiga. Esta es una toxina termoestable, también similar a la que producía Escherichia coli enterotoxigénica, ¿recuerdan? Entonces, esta es una nueva toxina del cólera que actúa o que tiene la capacidad de actuar como inhibidor del canal de sodio. El papel de estas toxinas en la patogénesis es a veces hasta ahora un poco desconocido. Sin embargo, sabemos que existe la hemaglutinina proteasa con un papel importante para la colonización intestinal del vibrio. También tenemos la hemaglutinina que es sensible a la manosa y que es capaz de mediar esta toxina, la adhesión al borde en cepillo a las velocidades del intestino delgado. Gracias a la hemaglutinina sensible a la manosa es que el vibrio aluniza en las velocidades intestinales que están como bordes de cepillo en el intestino delgado. Presenta también los pilis que son corregulados con la toxina colérica, las TCPs que actúan como factor de colonización para Vibrio cholerae O1. Existen para este patógeno algunos otros factores o elementos que se hayan relacionado o se han relacionado con su colonización. El factor de colonización accesorio, la hemoglutinina resistente a la manosa y a la fructosa. Tenemos algunas proteínas de membranas externas del vibrio, como ser la OMP. Tenemos algunos lipopolisacáridos que también se ocupan de la colonización, algunos flagelos polares. Todos estos elementos se correlacionan además como factores de colonización accesorios para Vibrio cholerae O1
o para vibrio Cholerae O139. Ya vuelvo a repetir, las 2 cepas que producen cólera en el mundo, en el ser humano. ¿Cómo es el método de diagnóstico para vibrio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer respecto a su aislamiento e identificación? Cuando surgió la epidemia en nuestro medio, prácticamente les estoy hablando de Cochabamba, de nuestra ciudad de Cochabamba, ya teníamos casos registrados en el Perú, y obviamente que la aparición de los primeros casos en el Perú se debió o se creen que se debía al consumo del pescado crudo, ¿no es cierto? Ellos son altos consumidores de ceviche, etcétera, etcétera. Entonces el vibrio generalmente se transmite por vía fluvial, por agua. Entonces en el Perú ya estaba el vibrio y obviamente bastaron unos pocos meses para que en el año 1992 se registraran los primeros casos en Bolivia. Mientras tanto, nosotros ya enterados de que se presentó la epidemia en el Perú y como somos vecinos, comenzamos a realizar la búsqueda, comenzamos a aglutinarnos en una red para registrar y buscar al vibrión en las aguas servidas primeramente. Y yo les cuento esta experiencia porque fue muy interesante. Tuvimos en realidad que agruparnos todos los microbiólogos de Cochabamba, aunar esfuerzos porque era una patología desconocida, casi bíblica. Nosotros nunca habíamos escuchado hablar. Hubo cólera en nuestro país, pero pues cientos de años atrás, ¿no es cierto? Entonces no podíamos saber ni cómo se identificaba, ni cómo se aislaba, nada. Tuvimos que hacer un refrescamiento, muchos cursos que se llevaron a cabo en el INLASA, a los cuales yo también asistí. Fui a un entrenamiento también, tuve un entrenamiento especial en el Brasil, en la Fundación Osvaldo Cruz también, donde pude hacer mi especialidad en enterobacterias, y allá aprendimos correctamente a cómo preparar y buscar los hisopos de Moore para buscarlos, por ejemplo, en las alcantarillas. Porque primeramente nosotros queríamos saber si existían casos de cólera en Bolivia, entonces tendrían que estar presentes en las aguas servidas y en las alcantarillas. Comenzamos a buscar en las alcantarillas, pero nunca hemos encontrado. Los hisopos de Moore son como pequeños escobillones, ni tan pequeños, que se pueden preparar como mechas a partir de alambres grandes y se colocan en las reclusas o esquinas por donde pasan las alcantarillas. Eran sacados de allá cada cierto tiempo y llevados a grandes cantidades de agua de peptona alcalina. Imagínense el trabajito que los pasábamos para poderlos incubar, y obviamente luego se trabajaba con alícuotas del agua de peptona alcalina para poderlos ver crecer en la superficie del agua alcalina. El agua alcalina, el agua de peptona alcalina, se prepara colocando una cantidad de 9 de cloruro de sodio en una cantidad de 10, imagínense. O sea que el agua de peptona alcalina tiene que tener un pH de 8.6, tiene que ser altamente alcalino. Por eso se llama agua de peptona alcalina y constituye un excelente medio para cultivar en forma primaria al vibrio cólera. Una vez que ya se dio la epidemia y apareció el primer caso de cólera en nuestro departamento, en Cochabamba, ya comenzaron a llovernos las muestras de heces porque obviamente todos estaban pues aterrorizados. A la primera diarrea que se presentaba ya pensaban que era cólera y comenzaban los médicos a mandar indiscriminadamente las heces, sin ver si eran heces que tenían el aspecto de agua de arroz o eran simples de diarreas. En fin, pasamos de todo. Entonces nos mandaban las heces, nosotros cultivábamos en agua de peptona alcalina, en el caldo de agua de peptona alcalina, que tiene un pH de 8.6, y de allí hacíamos una resiembra o un pase de la primera película que se formaba entre el agua de peptona alcalina y
la fase aérea del tubo de ensayo. Luego, sacábamos una ansada de esa película y la llevábamos a hacer una resiembra por agotamiento en el agar TCBS, que no es otra cosa que el agar tiosulfato citrato y sales biliares, que es un medio selectivo y diferencial tan solo aplicado para las familias de Vibrio cholerae O1 y también para otros vibrios otras vibrionáceas que pueden crecer. También podría crecer en este agar TCBS o el Vibrio cholerae O139. Pero en este caso, nosotros no podemos saber si es O1, si es O139, nada. Simplemente podíamos observar que en el agar TCBS, después de dar el pase del agua de petona alcalina, crecían una cantidad enorme, grande de colonias amarillas, porque el medio es inicialmente de color verde, y estas colonias que inicialmente eran amarillas son colonias sacarosa negativas que podíamos nosotros trabajarlas con dos tipos de test. Realizábamos a partir de estas colonias el test de la oxidasa. Vibrio cholerae es oxidasa positivo. Esa es una de las pruebas que teníamos para comprobar si esas colonias eran o no eran oxidasa positivos. Saben que el reactivo de la oxidasa es el tetrametilparafenilendiamina y viene ya en discos preparados del comercio. Y si estos se tiñen de color, colocábamos una colonia sobre discos impregnados en agua destilada estéril de oxidasa, y si ellos daban la coloración púrpura, estábamos ante una cepa positiva de oxidasa. También a esas MIS se observó que esas colonias grandes que medían entre 2 y 4 milímetros de diámetro de color amarillo sobre el TCBS fueron testadas con el factor cuerda, el string test, conocido como string test. El string test o factor cuerda es una prueba que se realiza tomando con una ansa bacteriológica estéril la superficie de la colonia y viendo si tratándola de levantar. Si ella forma un hilo mucoide, estamos ante un string test positivo. Muchas veces ese string test inclusive forma como cuentas de gotas de rosario cuando lo estamos levantando. Esas eran las peculiaridades que tenían las colonias de Vibrio cholerae. Una vez que teníamos este tipo de presentación y de formación y de pruebas positivas en la colonia, recién nosotros íbamos a continuar con la identificación del vibrio. Entonces llevábamos a cabo la prueba del Kligler, del agar Kligler, que es muy parecido al agar TSI. El agar TSI tiene 3 azúcares y hierro. En cambio, el Kligler nada más tiene 2 azúcares. Tiene glucosa y tiene sacarosa. No tiene lactosa. Posee indol y posee hierro. Este agar también podríamos trabajar con el agar LIA, que quiere decir lisina, indol, agar, ¿no es cierto? Y obviamente podíamos verificar también en estos la prueba de la movilidad. Vibrio cholerae es una bacteria muy móvil y este cultivo nos permitía llegar inclusive a realizar la prueba del antibiograma. El antibiograma que se llevaba a cabo para Vibrio cholerae en nuestras cepas era positivo para medicamentos que se estaban utilizando durante la epidemia del vibrio, como era la doxiciclina, algunos antibióticos. Y a partir de que ya teníamos la identificación completa del vibrio cólera O1, todavía del vibrio cólera sí, pero no sabíamos qué serotipo era el circulante, recién estábamos capacitados a llevar a
cabo la serología. O sea, la confirmación de la serología es algo que pudimos llevar a cabo gracias a la cooperación de organismos como el Japón, que nos dotó de los antisueros para todos, para inclusive poder llegar a los biotipos y serotipos, que fue maravilloso. En ese caso, nosotros pudimos llevar a cabo también el aislamiento e identificación a partir de todas estas muestras que tuvimos. Acá puedo mostrarles cómo es el oxidasa, cómo se presenta la oxidasa sobre el disquito de oxidasa, que es entonces que les he dicho que es el tetrametil parafenilendiamina, y también tenemos acá la coloración púrpura, ¿no es cierto? Están observando. Y acá al lado, observen ustedes cómo levantando con un anza de plástico podemos observar el string test, el factor cuerda que tienen las colonias de vibrio. Miren, así es como se levantan. Son altamente mucoides y ahí tenemos el factor cuerda específico. La serología, que voy a explicar después, se observaban con reacciones de aglutinación. Para el primero probábamos el antisuero O1, el O1 somático. Y teníamos esta forma de aglutinación. Si la aglutinación era absolutamente visible, esta es una aglutinación negativa y esta es una aglutinación positiva. Estábamos frente a Vibrio cholerae O1. Podíamos ir mucho más, confirmando si era del biotipo el TOR o podíamos confirmar si estábamos con el biotipo clásico o con el biotipo del TOR. O también podíamos inclusive llegar a ver si era Inaba o GABA o Icojima. Hasta eso hemos podido llegar gracias a la colaboración de los japoneses que nos mandaron como laboratorio referencia, que fue departamental, el laboratorio en el gastro, y también fue un laboratorio de referencia nacional, que formaba parte, al igual que el INLASA, y permitían que nosotros podamos aislar y certificar las muestras que provenían de Sucre, de Tarija, de Potosí, y el INLASA trabajaba con las cepas que provenían de Santa Cruz, con algunas cepas que provenían del Beni, de todo el oriente, de toda la región oriental y de Pando. Nosotros entonces ya saben que tomamos todo el sur del país para poder certificar los casos de cólera que eran encontrados en otros laboratorios que no contaban. Ellos tan solamente llegaban hasta la prueba de la oxidasa positivo y de ahí nos enviaban las muestras en medios de cultivo de transporte apropiados y adecuados para vibrio. El medio de transporte en el que los podían enviar era el Carrie Blair. Y respecto al Carrie Blair tengo algunas anécdotas que contarles. Tuvimos, por ejemplo, cuando llevábamos a cabo la vivencia de esta pandemia, de esta séptima pandemia, que fue la pandemia del cólera, algunas instituciones sanitarias como la Caja Nacional de Seguridad Social y todos los etcétera, 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 todos necesitaban pues instrucción, necesitaban preparación, si bien cuentan muchos de ellos con laboratorios, en ninguno de ellos sabían realizar el aislamiento y la identificación del cólera. Entonces, por eso es que se promovieron laboratorios de referencia y nosotros éramos el laboratorio de referencia, de tal modo que ellos lo único que tenían que hacer era enviarnos las heces diarreicas en medios de transporte. Utilizamos como medio de transporte el Carrie Blair y también muchas veces el agua de peptona alcalina. Pero, por lo general, pasábamos largas horas preparando Carrie Blair para distribuir a todo el departamento, inclusive a las provincias, para mandar a Tarija. En fin, fue un trabajo de titanes. Me acuerdo que los que eran mis alumnos en esa época
en esos años, también los tenía que tomar en cuenta para la preparación de medios de cultivo, porque lo que nos faltaba eran brazos para poder todo el tiempo estar pesando el cloruro de sodio, preparando agua de peptona alcalina, preparando el carribler, que es un medio de transporte que ya viene del comercio. Pero al respecto, la anécdota que quería contarles es la siguiente. Llama un día, me imagino yo era una enfermera, y pide hablar con la jefe de laboratorio. Entonces me comunican con ella, era de la Caja Nacional, y me dice: doctora, ya tenemos aquí varios pacientes de cólera, pero no sabemos cómo vamos a mandarlos, cómo vamos a mandar las muestras. Y yo le digo: tienen que mandarme las muestras, no tienen que mandar las heces, tienen que mandar en carribler, porque si son varios. ¿Y qué es eso? Todavía no nos han dicho que va a haber el helicóptero, pero todavía no ha llegado. Entonces yo me rayo, ¿no? Y digo: ¿cuál helicóptero? Ellos eran tal su ignorancia que no sabían lo que era el carribler. Yo le explico y le digo: el carribler no es ningún helicóptero. El carribler es un medio de transporte. Usted nada más tiene que tomar con un hisopo, embeber en la diarrea del paciente y colocar el hisopo embebido en la diarrea al interior del medio de cultivo, de transporte. Simplemente eso, y volverlo a tapar. Y eso es lo que nos va a enviar. Y se mató de risa, pues ella pensaba que realmente era un helicóptero, el carribler, y no era ningún helicóptero, era un medio de transporte. Imagínense, entonces toda esa educación se tuvo que realizar, inclusive en localidades alejadas como Tintín, que está Arvietos, no, era terrible, porque las muestras llegaban de todas partes. Una vez que comenzó la epidemia fue fatal, ¿no es cierto? Teníamos 100, 200 muestras día, era tremenda, tremenda, tremenda. Y obviamente la gente no entendía que ya estaba presente el cólera, y lo que más teníamos que hacer era pues tratar a los pacientes, ver que no se realicen más entierros, porque la gente comenzó a enterrar a sus muertos de la misma manera que siempre los entierran, sin ningún aislamiento, sin tener ninguna medida de protección. Ellos comenzaron a lavar la ropa de los muertos, a continuar con esa tradición, lavaban las ropas en las acequias, y obviamente la contaminación en el campo fue tremenda, tremenda. Faltó gente para la educación sanitaria, en fin, faltó de todo, ¿no es cierto? No pudimos con la pandemia. Tanto es así que más de un año y un poco más duró el tema del cólera, hasta que recién pudimos erradicar esto. Pero a lo que no hemos podido nosotros llegar es a la confirmación de la toxina, porque para llegar a la confirmación de la toxina se debe contar con un bioterio que tenga pues ratas, que tenga cobayos, en los que se pueda hacer la confirmación de la toxina. Bien, eso fue tan solamente nosotros pudimos mandar para confirmar la toxina colérica a la Fundación Osvaldo Cruz en el Brasil, a Río de Janeiro, que es el sitio donde yo también realicé mi especialidad. Bien, o al CDC de Atlanta, tenía que ir hasta el CDC de Atlanta para ver qué toxinas tenían nuestros vibrios, nuestras cepas de vibrios. Bien, fue muy interesante esa época, por eso es que les remito. La verdad es que esta era la primera pandemia que estaba viviendo, la 7ª pandemia, Bolivia, y después de tantos años con una bacteria del género vibrio, ¿no es cierto? Entonces aquí les paso el aislamiento y la identificación. El agua, pese a que ya tienen este diagrama, que lo han tenido que ver, agua de peptona alcalina como caldo de enriquecimiento. Es el primer caldito en el que se va a suspender las heces líquidas. Se puede colocar una pequeña porción de suspensión fecal o un hisopado rectal. Cualquiera de ellos se coloca en el agua de peptona alcalina. Se debe incubar entre 6 y 8 horas a 35, más o menos 37 grados centígrados en la estufa, y se resiembra, una vez que transcurre este tiempo, la película que crece en el agua de peptona alcalina,
en el agar tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa del TCBS, que es un medio diferencial y selectivo, donde crecen esas colonias amarillas que les decía yo, muy sospechosas y que pueden inocular luego en el agar Kliger hierro, que en vez de tener, que es muy similar al TCI porque sirve para ver el metabolismo de los azúcares, pero que nada más presenta dos azúcares, la glucosa y la sacarosa. No tiene lactosa, no es un TCI, es un doble, tan solo tiene dos azúcares, se llama agar Kliger hierro. Y que después de incubados se puede pasar a la identificación utilizando ya los esquemas establecidos, se puede llevar a cabo la prueba de la oxidasa, la prueba del extreme test en esas colonias también. Si es oxidasa positivo, pasamos a realizar la serología, ¿no es cierto? Utilizando la serología con los biotipos, primeramente con el antígeno, utilizando el antígeno O1 o somático, y obviamente también si tienen el O139, hasta ahora nosotros tendríamos que seguir buscando el O139 porque por lo menos a nuestra Sudamérica no ha llegado. Se ha quedado en la India, en el África, causando problemas epidémicos, ya regionales, zonales, en sitios muy afectados donde hay mucha pobreza y mucha desnutrición. Todavía se encuentran en forma esporádica algunos casos de cólera. O todavía en el África se puede encontrar en sitios donde no existe mucha alimentación y hay mucha desnutrición. Ahora, la complementación de la caracterización de las cepas, ya les decía yo que se hacía con la clasificación serológica para determinar los serogrupos. Luego habría que complementar con el estudio de la toxina colérica, eso no lo hacíamos, el estudio de la hemólisis para determinar el biotipo, eso sí hemos hecho, ese estudio se lo realiza en agar sangre para ver si es del biotipo el TOR o del biotipo clásico. Luego se hace la clasificación por bacteriófagos y también la determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos con un respectivo antibiograma. Para diferenciar una cepa de Vibrio cholerae O139 con otra de Vibrio cholerae no O1, porque los no O1 son no coléricos, y esta sí produce cólera, o la O139 también. Se pueden realizar dos tipos de pruebas. La fermentación de la manosa, donde las cepas de O139 son positivas en un 80%, y los otros vibrios, que son no O1s, como Vulnificus, Fluvialis y otras especies de menor importancia, son negativos. La fermentación de la manosa. Prueba de azúcares. Otros, la prueba de la hemólisis. O139 no es hemolítico y el no O1 es hemolítico. La prueba con el sulfametoxazol trimetoprim. O139 es resistente, mientras que los microorganismos del no O1, los vibrios choleraes no O1 son sensibles. Y la diferencia con el Vibrio cholerae O1 radica en que el Vibrio cholerae O1 tiene presencia de cápsula, presenta un mayor número de copias GenTox, por lo tanto tiene mayor virulencia, no presenta inmunidad cruzada y no funcionan las vacunas para el Vibrio. No funcionan. De ahí que no existe vacunación para el cólera. El diagnóstico de laboratorio se pudo realizar tomando en cuenta muestras útiles como los vómitos, las heces fecales. Algunas muestras se analizaron por examen directo de contraste de medios de observación en campo oscuro, contraste de fases, inmunofluorescencia con anticuerpos marcados solo en la enfermedad aguda. El cultivo es el diagnóstico de certeza o el gold estándar para el Vibrio, que se realiza en agua de peptona alcalina y agar TCBS. Vuelvo a repetir. Luego, en los estudios serológicos se pudo medir el serogrupo O1, el serotipo INAVA y el serotipo OGAVA. Nosotros tuvimos Vibrio cholerae, el TOR, no tuvimos casos de clásico. Vibrio cholerae, el TOR, serogrupo O1, serotipo OGAVA, en el 95% de los casos en Cochabamba.
El serogrupo 139 jamás pudimos encontrarlo y las pruebas de fagotipaje tampoco se podían realizar en nuestro laboratorio. Bien, ahora podemos decir que tenemos portadores para el género Vibrio, y estos portadores para el género Vibrio pueden llegar a ser en realidad gente que pueden contaminarse cuando tienen contacto con estas personas. Entonces, se puede realizar un hisopado fecal en los portadores después de la administración de un purgante salino, para tener un lenguaje de portadores, diríamos. Y también podríamos llevar a cabo una vigilancia del medio ambiente con estudio de alcantarillados, utilizando los famosos hisopos de Moore, que ya les he relatado qué aspecto tenían, o se puede vigilar estudiando la vegetación costera en los sitios que tienen mar y cultivos, etcétera, etcétera. Bien, entonces los aspectos epidemiológicos fueron siempre de vital importancia, igual que la educación sanitaria. Las causas de desplazamiento del clásico por el toro se debieron a características biológicas y epidemiológicas. El TOR fue la mayor tendencia a la endemia. Mayor número de casos subclínicos, mayor número de portadores y más prolongados, proporción elevada de infección y obviamente necesitaba una menor dosis infectante que el clásico. El clásico necesitaba una dosis infectante de 10 a la 8 a 10 a la 9 vibrios. Y el TOR apenas con 300 ya podíamos tener 300 vibrios, ya estábamos infectados con cólera. Mayor resistencia en medio ambiente, resistencia a los antibióticos debido al plásmido R. Bien, vamos a hacer un espacio, por favor, ahora. Permítanme, voy a retomar después la presentación un ratito, porque quiero aprovechar que de presentarles en mi espacio, admitir la presentación de la doctora Zulema Bustamante, quien nos va a representar